Entonces, resumiendo este aspecto, necesitamos primero estimar cuánto necesitamos de fertilizantes para producir una X producción. Segundo, ser precisos en la etapa de mayor demanda de cada nutrimento y hacer varias aplicaciones. Yo he acuñado una máxima que dice, la nutrición se debe manejar a través de dosis bajas y frecuentes. Aquí lo que requerimos es también sincronizarlo con los costos de aplicación, ¿sí? Para saber si hacemos 1, 2, 3 o 4 aplicaciones, ¿sí? Pero hay etapas específicas de aplicación de cada uno de los fertilizantes en función de sus curvas de demandas, como esta. Aquí tenemos la curva de demanda de potasio, la curva de demanda de nitrógeno, la curva de demanda de fósforo, y también existen las curvas de demanda de los micronutrientes. Entonces, de acuerdo a esto, un alto porcentaje de la aplicación de nutrientes debe hacerse en la base vegetativa 12 del cultivo de maíz. Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos también nitrógeno, fósforo y potasio. Siempre el potasio es uno de los elementos más requeridos, ¿sí? Los frutos son especialmente ricos en potasio. Y quisiera mencionar que en el pasado se decía que los suelos de México eran ricos en potasio. Era un error grave que se generó debido a que los primeros métodos de análisis que se aplicaron a los suelos mexicanos eran métodos para determinar elementos totales. Y en el pasado se decía que gran parte del potasio pues existía en los suelos de México. Pero que lo que no se sabía era que mucho de este era potasio estructural y poco de ese potasio era potasio disponible. Hoy en día los métodos de análisis de fertilizantes se ha depurado, se utilizan métodos que solamente determinan los elementos extractables o disponibles, y entonces sabemos que en muchos suelos el elemento potasio puede estar deficitario. Hay respuesta al potasio de los cultivos en los suelos mexicanos. Entonces es un elemento que sí tenemos que aplicarlo. Hay elementos altamente demandantes de potasio y uno de ellos es el maíz, la caña de azúcar, el plátano, son cultivos que demandan mucho potasio. Y como vemos en esta curva de abasto nutrimental, el potasio es de los más requeridos para la producción de grano. Entonces vienen las etapas de desarrollo del cultivo y cuándo debemos hacer la mayor parte de las aplicaciones de los fertilizantes. A manera de ejemplo, aquí venimos indicando las cantidades de fertilizante que se pueden aplicar en cada una de las etapas. ¿Para qué? Para hacer más eficiente el aprovechamiento del fertilizante y subir esa eficiencia de un 50, un 60 a un 80 hasta un 90%. Antes, si aplicamos mucho fertilizante, quedaría expuesto a que este se lixive. Entonces, necesitamos hacer la aplicación en las etapas de mayor demanda, sobre todo para el nitrógeno. Aquí tenemos esta curva, desde la germinación hasta la etapa vegetativa 9, podría estar expuesto a que se lixive. Entonces, tenemos que ir aplicando cantidades crecientes para ir sincronizando la dosis con la demanda del cultivo. De manera general, yo sugeriría que en los primeros días de la germinación aplicáramos de un 15 a un 20% del nitrógeno. En la etapa que tiene 8 hojas, se puede aplicar del 50 al 60% del nitrógeno. Y en la etapa de espigamiento, de 15 a 20% del nitrógeno. Entonces aquí viene, dependiendo de la variedad, los días. En los días 0, del 15 al 20% del nitrógeno. De 25 a 30 días de la germinación, entre el 50 y el 60. Y
entre 50 y 55 días después de la germinación, 15 a 20% del nitrógeno. ¿Para qué? Para reducir las pérdidas y aumentar el aprovechamiento, especialmente de un fertilizante que se pierde mucho, como es la urea. Cuando no fertilizamos correctamente, ¿qué ocurre? Que empieza a haber deficiencias del elemento. Y en el caso de la hoja, insisto, se manifiesta por un acorchamiento del ápice que viaja por la nervadura central y se extiende hacia las zonas. Aquí vemos la deficiencia del nitrógeno. También estamos, a diferencia del nitrógeno, la deficiencia de potasio empieza por el ápice, viaja por los bordes y camina hacia la nervadura central. ¿Qué pasa en la mazorca? Pues disminuye el tamaño de la mazorca, disminuye el llenado del olote y especialmente disminuye el rendimiento, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros manejemos de manera adecuada este producto para que tengamos resultados efectivos y de alta rentabilidad, sobre todo para disminuir pérdidas, aumentar calidad de las cosechas y que tengamos utilidades suficientes para pues el mantenimiento del cultivo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otras signos de deficiencias nutrimentales. Nuevamente, la deficiencia, esta es de potasio, ¿sí? También se genera en el olote, no hay el llenado completo. Puse el potasio porque muchas veces confundimos la deficiencia de potasio con la deficiencia de nitrógeno. Entonces, la diferencia clara es que ambas empiezan por el ápice. Nitrógeno viene un amarillamiento por la nervadura central de las hojas viejas y se extiende hacia los extremos. En el caso del potasio, también inicia por el ápice, pero se extiende por los bordes y viaja hacia la nervadura central. Esa es la gran diferencia entre ambas deficiencias. Al final, si ambas se presentan, pues la hoja automáticamente se seca, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros hagamos un uso racional, más eficiente de nuestros fertilizantes. No nos vayamos por el axioma que si poquito es bueno, mucho es mejor, sino más bien hay que hacer el balance de todos los elementos esenciales para que estos puedan ser aprovechados y sinergizados entre sí para formar los procesos y las moléculas que requiere la planta para su crecimiento y desarrollo y tener los mejores rendimientos, ¿sí? Un factor importantísimo pues es la humedad. ¿Para qué? Para que con esto los fertilizantes se disuelvan, accedan a las raíces y especialmente suban a la planta y se transporten por toda la planta para formar hojas, tallos, flores, frutos, granos, lo que nosotros requerimos. Entonces, nosotros aquí en la empresa donde trabajamos tenemos nutrientes, tenemos activadores, tenemos bioplaguicidas, inductores de resistencia, pero todos estos van encaminados a mejorar el balance de la planta para obtener mejores cosechas, ¿sí? Y calidad de estas, ¿sí? Se ha diseñado un producto que se llama NutreMaíz, que tiene un efecto muy importante, es foliar, y automáticamente lo único que tiene que hacer el agricultor es destapar, disolver y aplicar. Y en ello va implícito todos los elementos esenciales que van a activar el crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, al final, el propósito es nutrirla, balancearla, para aspirar a los máximos rendimientos posibles, ¿sí? Con esto doy por terminado esta pequeña plática. La idea era solamente comentar acerca de la urea, pero la urea por sí sola no es el fertilizante más importante. Todos los elementos esenciales son importantes para que la planta tenga un crecimiento y un desarrollo óptimo
y podamos tener las cosechas máximas y la calidad deseada, ¿sí? Entonces, eso es por mi parte lo que quería compartir con ustedes. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Excelente charla, muy ilustrativa el tema de la ponencia, de la plática. Voy a empezar a leer las preguntas. Benjamín Hernández. En las zonas cañeras se diluye urea para aplicar foliar en mezcla con otros productos. ¿Qué tan efectiva es esta práctica? Voy a leer de 5 en 5, doctor, o una por una, ¿cómo? Sí, una por una y la vamos contando. Sí, yo mencionaba que realmente la urea requiere de algunos elementos esenciales para que actúe, ¿sí? Estos son activadores, como es el níquel, como es el molibdeno, el hierro, el zinc, el cobre, todos los micronutrientes participan en el metabolismo de la planta. Entonces, si hay urea, si hay nitrógeno, pues es importante que haya los otros elementos para conformar bien los procesos metabólicos. Me parece correcta ese uso. ¿Sí? Ok, la siguiente. Cristian, John, ¿qué pasa si intervienen bacterias en la hidrólisis de la urea? El proceso de aprovechamiento puede ser mayor, pero también el proceso de pérdida puede ser mayor. Actualmente, muchas de las ureas traen inhibidores de la hidrólisis, de las ureasas. ¿Para qué? Para que el proceso de disolución en el suelo sea paulatino y se vaya aprovechando mejor durante el ciclo de crecimiento del cultivo. Entonces, por eso yo digo, una forma de aprovechar mejor la urea es mediante dosis pequeñas y frecuentes, y la otra es utilizar ureas que traigan inhibidores de las ureasas. Ok, David Izazaga, ¿qué tanto ayudaría a anexar húmicos al fertirriego o a fertilizadas granuladas para minimizar la lixiviación en el caso de la urea? Bastante, porque se supone que la urea al final, cuando se hidroliza, se convierte a amonio. El amonio se adhiere a las arcillas, pero si en los suelos arenosos no hay suficientes sitios de intercambio, los ácidos húmicos tienen los sitios de intercambio que lo van a retener y van a impedir la volatilización y especialmente la lixiviación. Emiliano Telles, esta información la va a compartir al terminar la videoconferencia. Creo que nos vas a dejar la presentación y además la estamos grabando para subirla a YouTube. Sí, claro, con gusto. Benjamín Hernández, en cuanto a gasto por aplicación, el agricultor aplica máximo 2 veces, la de arranque y desarrollo, solamente por falta de mano de obra y por costos. ¿Algún comentario? Sí, se tiene que considerar eso, ¿no? Realmente, si sale muy costoso hacer 3, 4 aplicaciones, pues redúcelo a 2, pero trata de que coincidan con las etapas de mayor demanda. Y la otra es que utilices productos ureicos que traigan inhibidores de las ureasas y que tengan liberación controlada. Muy bien, Miguel Alvarado, ¿cuál es el efecto de la urea en la salinidad de los suelos? Sí contribuye mucho porque, entre otras cosas, la primera reacción es una reacción de alcalinización, ¿sí? Como lo presenté en las reacciones, pero especialmente contribuye a que se descomponga la materia orgánica, entonces genera endurecimiento de los suelos y falta de penetración del agua. Considerando que la mayor parte de los componentes de la urea es sal, ¿cuáles son los criterios de sostenibilidad con el uso de la urea?